Recording is on. Este espacio, ¿sí? Entonces, un momento, déjenme nada más hacer un poquito más grande esto. Muy bien, bueno, pues ¿cuáles van a ser los temas de esta sesión? En esta sesión vamos a hacer un análisis general respecto a los conocimientos que ustedes tienen y que han reflejado respecto a la metodología. Recuerden que en esta primera fase estamos analizando aspectos o conocimientos que ustedes traen previos para generar una propuesta. Eso no significa que ya necesitemos, ¿verdad?, tener al 100% el tema, que tengamos conocimientos al 100% del marco teórico, de un marco de referencia, sino apenas estamos haciendo, ¿verdad?, una revisión del contexto, de la situación, de lo que respecto a mi temática está presente. Entonces, por favor, nuevamente insisto, no es porque dejen de dar pasos, sino que también necesito que ustedes se concentren y que revisen muy bien, ¿verdad?, el porqué de las actividades que están realizando. Vamos a ver como segundo punto las fortalezas y áreas de oportunidad del grupo. Yo estoy revisando en mis manos, están todos ustedes. En total, se me asignaron 20 alumnos, de los cuales hasta ahorita 16 han entregado trabajos, han entregado actividades, han estado participando en los foros. Yo quiero agradecerles también su atención, la revisión, pero también quiero pedirles de favor que revisen los avisos, que si hay dudas, por favor, me pregunten y que por favor confíen en las indicaciones que yo les doy. ¿Sí? Que no se desesperen. De repente, a lo mejor no tenemos idea de la temática aún y necesitamos primero revisar qué hay que investigar, conocer acerca de los diferentes estudios que se han hecho. Vamos a revisar algo de los criterios básicos que se requieren para generar proyectos de investigación. Y aquí vamos a entrar a la parte teórica, a la parte donde quizás muchos todavía tengan dudas, quieran saber qué hacer, cómo hacer para ir afinando todos los aspectos que están presentes. Y por último, para la actividad número 4 voy a compartirles, les decía, una autoevaluación y conforme a este análisis y revisión que realicemos el día de hoy, les voy a pedir que ustedes se autoevalúen y revisen qué tantos avances, si han hecho ajustes, si no han podido hacer ajustes. Obviamente también vamos a entrar en un espacio en donde me gustaría que comentaran cuál es su sensación, cómo se sienten hasta este momento, cómo han ido observando las diferentes actividades y eso va a ser también algo muy importante en todo aquello que nosotros revisemos. Miren, les voy a presentar antes de entrar a la parte del análisis general metodológico lo siguiente. Yo me he dado a la tarea de realizar un concentrado de todos sus trabajos. ¿Sí? En este concentrado tengo su nombre, el título tentativo de su trabajo, el planteamiento del problema, la línea de investigación y la pregunta de investigación. ¿Por qué? Bueno, pues teniendo este concentrado, a mí me va a permitir, conforme avancemos
en las siguientes materias, en las siguientes fases, me va a permitir observar si ustedes han hecho o no han hecho ajustes y han considerado las observaciones que he generado en cada una de sus entregas. En este momento, esto que yo tengo como concentrado de todos los trabajos, aquí voy a ir presentando, ¿no?, mis distintos cuadros que, bueno, pues están todos los trabajos de cada uno de ustedes con los datos y con la información. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues conforme nosotros avancemos, yo estaré haciendo un comparativo y también esto les va a ayudar a ustedes a observar, ¿verdad?, si realmente han ido trabajando respecto a cada uno de estos elementos que estamos mirando. La última entrega será el avance de cómo comenzó su propuesta y de cómo, ¿verdad?, ha ido cambiando, y además agregaron otros aspectos desde la parte metodológica. Recuerden que todavía, ¿sí?, falta establecer claramente la temática, la parte teórica. Ahorita estamos iniciando con la estructura metodológica. Entonces, quiero que sepan, ¿no?, que todos sus trabajos aquí están. Son 16 de 20 alumnos, somos 16 en el grupo, son 16 alumnos que han ido trabajando, que han ido desarrollando sus propuestas. Quiero también felicitarles y decirles que esto es un gran comienzo. Ya el hecho de sentarse, de revisar, de analizar, y que también es un gran trabajo trabajar, ¿no?, realizar nuestras actividades profesionales más el estudio. Bueno, pues efectivamente es algo que implica pues dedicación. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que sigan con la misma dedicación, con el mismo interés. Y en la primera sesión les mencioné que por favor tomarán en cuenta los comentarios, las observaciones, que con todo gusto podemos revisar, analizar aquello que no queda claro, aquello con lo que también, ¿verdad?, podemos no acordar y podemos llegar a un punto intermedio. Entonces, esto hasta el momento es parte de lo que ustedes han hecho, es parte también de mi trabajo, es que ustedes tengan la certeza de que hay ya un antecedente, una sistematización de la información y de todos los trabajos que ustedes han ido entregando. Ahora bien, si no hay algún comentario al respecto o algo que ustedes quieran agregar, voy a continuar con esta parte del análisis general de la metodología. Estamos hablando de todos los trabajos, no voy a hacer énfasis en alguno en específico. Adelante, te escucho, Jaime, me parece. Levantaste la mano, te escuchamos, adelante. Doctora, buenos días, Dios le bendiga, espero que esté bien. Gracias, Jaime, sí. Doctora, ¿se acuerda de que, disculpe que retome esta problemática? ¿Recuerda que días anteriores tuve inconvenientes, al igual que otros compañeros, pues de subir las actividades, ¿verdad? No sé si fue relacionado al formato en que están las actividades o si era problema de la plataforma. Nuevamente, ayer, digamos, iba a subir la actividad que se vencía en el día de ayer, de las búsquedas en la base de datos, ¿verdad? En la base de datos, pues... Ay, se me escapa el nombre, disculpe. Sí, en las bases de datos estás en lo correcto, Jaime. Exacto. Entonces, nuevamente tuve ese problema y me aparecía nuevamente en borrador, entonces definitivamente pues no pude subir la actividad a tiempo. Entonces, no sé usted qué nos recomienda al respecto.
Muchas gracias, Jaime, por retomar este tema y este punto. Fíjate que yo me he estado comunicando, informando a la coordinación estas situaciones. De hecho, ellos me mencionaron que tienen algunos problemas en la plataforma y por ello mi insistencia de que ustedes subieran sus trabajos en PDF. Ellos me solicitaron que les pidiera, ¿verdad?, que entregaran sus trabajos en PDF. De hecho, en algunos casos pedí que para la primera entrega ustedes lo volvieran a realizar, pero había una situación en donde ya no podían bajar el trabajo, o sea, quitarlo, eliminarlo, y en algunos casos sí se pudo. Entonces, esto yo lo he estado reportando. Yo ya no he querido insistir porque me imagino que es una cuestión que corresponde a la cuestión de la plataforma. En la medida, ¿no? En la medida de las posibilidades, no sé si en tu caso, Jaime, no puedes subirlo en PDF y lo subes en Word, pues vamos a dejarlo por el momento así, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes no pierdan la entrega. Hay oportunidad también por ahí. Vi que algunos de ustedes pues estaban muy entrampados en cuestión de tiempos y me solicitaban pues oportunidad de entregar posteriormente. Claro que sí. Ustedes saben que sí se puede entregar después, pero hay que cumplir en tiempo y forma. Entonces sí, sí lo pueden subir y yo agradezco que me avisen, que me comenten la situación, porque esto pues a mí me permite también tener como el avance, la revisión y anticipación para poder evaluar. No hay ningún problema si ustedes tienen dificultades para la entrega de la actividad. Prefiero, ¿verdad?, que ustedes la entreguen, nada más avísenme los motivos por los cuales ustedes están realizando la entrega posteriormente. No va a afectar en su calificación porque estamos ahorita, como mencionaba, pues ajustándonos también a la estructura de la plataforma y de muchos aspectos que también salen de nuestras manos. Entonces, Jaime, pues adelante, no hay ningún problema, puedes subirlo. Si algunos no ven que queda como borrador, yo ya reporté, de hecho en la primera actividad, a mí me siguen apareciendo en la plataforma 7 borradores y me comentan de la coordinación que no es así, que está todo calificado. Entonces, bueno, pues me imagino yo que también ya posteriormente ellos me darán algunas observaciones al respecto. Así es que, bueno, Jaime, si se queda como borrador, no pasa nada, lo bajo, lo reviso, ya si fuera una situación extrema, con todo gusto, te avisaría, ¿sí? Te informaría algo que estuviera pasando y con todos me parece que he hecho lo pertinente para que ustedes estén también tranquilos en esa parte. No sé, Jaime, si con esto que acabo de mencionar queda resuelta esta duda que me planteas. Hola, Ángela, buenos días. ¿Sí está claro, Jaime? Bueno, mientras, si gustas, Jaime, puedes anotarme en el chat. Sí, sí. ¿Quiere también participar Giselle? Adelante, Giselle, te escucho. Muy buenos días, doctora Nuria. Buenos días, Giselle. Mi pregunta, estoy leyendo acá su diapositiva del título Ajá. y tengo una duda acerca de la temporalidad.
porque evidentemente en mi título pues no tengo la temporalidad, pero si coloco, por ejemplo, 2024 en el título de hoy, pero la investigación empieza en el 2025, ¿cómo sería eso? Muy bien. Mira, Giselle. De manera tentativa, o sea, este es la primera o el primer borrador, por así llamarlo, el esqueleto general del proyecto de investigación. No, por el momento, hasta que no esté registrado tu proyecto, es cuando nosotros ya no podemos hacer cambios. Una vez que esté registrado un proyecto que tenga firmeza en el título, en el planteamiento del problema, en la pregunta de investigación y en los demás elementos, es cuando, ¿verdad? Todavía podemos hacer cambios. En este caso, Giselle, no va a pasar nada si pones, ¿no?, una temporalidad que no sea o que no corresponda. Entonces pueden ustedes anotar un tiempo que a lo mejor sea para este momento, o bien también lo puedes generar para próximo tiempo. No sabemos, se van a ir ajustando estos espacios, estas estructuras de manera específica. Entonces, Giselle, en ese sentido, no pasa nada, ¿sí? Aquí simplemente la base es que ustedes sepan que estas estructuras deben de estar definidas por estos aspectos, ¿sí? Y eso va a guiar, obviamente, el cambio o los ajustes que se vayan realizando. Y de ahí también, ¿no?, que yo lleve esta referencia o esta revisión de todos sus trabajos para ir viendo, ¿no?, cómo se van a ir ajustando. No sé si quede claro, Giselle, la respuesta. Sí, señora, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por hacer estas preguntas y por favor, adelante. La idea precisamente es que ustedes vayan, ¿verdad?, identificando pues estos aspectos que son necesarios e importantes. Entonces, voy a comenzar, si no hay algún otro comentario, haciendo referencia a los trabajos. Estamos hablando de todos, de ninguno en específico. ¿Cuáles serían las fortalezas respecto al uso de la metodología? Puedo decirles que la mayoría de los trabajos sí está reflejando un tema central de estudio. En algunos casos ya hay títulos que son muy claros, que son breves, que son concisos, y aún así vamos a tener que trabajar para que estos títulos tengan un nombre atractivo, interesante, y es como si nosotros estuviéramos publicando un libro. Y ese libro, ¿verdad?, por el título se venda, sea de interés. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando en esa parte. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? Bueno, pues muchos títulos todavía no son específicos, todavía falta especificar un contexto, un lugar, una población y la temporalidad. Y algunos títulos todavía son enunciativos y les falta trabajar aspectos relacionados con las variables o con las relaciones que tienen con las variables. Este punto de las variables todavía no lo hemos trabajado, todavía no lo hemos revisado. Falta todavía revisar qué son las variables, para qué nos sirven, cómo vamos a generar estas variables. Así es que, bueno, eso está pendiente. ¿Cuál sería mi recomendación y lo que les voy a solicitar ustedes revisen cuando elaboren su actividad número 4? Número 1, redactar títulos que incluyan una variable principal, población, contexto y temporalidad. Supongamos que todavía, ¿verdad?, no tenemos claro esta parte de las variables.
Bueno, vamos a tratar de investigar un poco acerca de las variables. Les voy a compartir en esta semana esa información para que ustedes puedan checarla. Aquí hay un ejemplo muy general, ¿no? Podríamos decir, si retomamos algún título, ¿no? La educación inclusiva en primaria. Este título es demasiado general. Y si nosotros vamos afinando la información, este título tendría que hablar, esta sería la variable, la implementación de estrategias de la educación. Esa sería la variable, o estaríamos hablando de aquel aspecto que nosotros vamos a poder ya sea manejar, utilizar, ¿verdad? Y aquel aspecto en donde nosotros no podemos hacer cambios. Y hablamos de variables dependientes e independientes, pero ahorita no me voy a meter en ese punto. Después, si ustedes observan, se retoma el punto de interés de la temática, ¿sí? Inclusiva. Estamos hablando de la educación, pero estamos refiriendo a que sea inclusiva. Y aquí está la parte de la población en estudiantes. Y volvemos a retomar de primaria en escuelas públicas de Oaxaca durante el 2024. ¿Sí? Es un primer acercamiento, es un primer referente. Entonces, por favor, revisemos esta parte. Dice, necesariamente debe de tener 15 palabras. No necesariamente, Giselle. Puede haber más palabras, menos palabras, ¿sí? Y eso también lo vamos a ir ajustando. Es como una métrica, una referencia, ¿sí? Por eso se plantea de esa manera. Vamos, de todas maneras, ahorita lo que estoy presentando, nada más es lo que yo he observado. Ahorita vamos a especificar todavía más sobre esto. Respecto a lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Muchos de los trabajos sí describen la problemática general. También tienen referencias respecto al contexto educativo y a los actores involucrados. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? Bueno, faltaría una justificación clara. ¿Por qué investigar esto? Muchos planteamientos son descriptivos todavía y no tienen argumentos. ¿Qué significa? Significa que necesito sustentar la información que estoy refiriendo con algún texto, con algún documento, un artículo, alguna tesis, alguna investigación, alguna otra fuente de información. En algunos casos hay ausencia de antecedentes y también se nota que hay una breve revisión de literatura. A veces tampoco está señalado evidencia empírica, datos, estudios previos. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, pues la recomendación sería incluir antecedentes, evidencias, cifras, estudios, el impacto social y relevancia científica. Y aquí les doy un ejemplo. Si estamos hablando de la deserción escolar como un problema que afecta a muchas escuelas, podríamos decir, ¿verdad?, que en el ciclo 22-23, la tasa de deserción escolar en la secundaria en el estado de Chiapas alcanzó el 14.8%, lo que supone la media nacional en el caso de México. Este fenómeno afecta el logro educativo y limita la equidad, por lo que se requiere analizar sus causas en contextos rurales. Entonces, si ustedes se fijan, pues aquí ya estamos retomando esta parte de las cifras, estamos hablando del impacto que tiene esta situación y
cuál sería su relevancia. Entonces, ojo con esta parte, sí, que he estado observando en sus trabajos. Respecto a la línea de investigación, he encontrado como fortalezas que la mayoría elige una línea, coherente respecto a las líneas que tiene la universidad, pero como áreas de oportunidad, algunos trabajos no vinculan la línea con el problema. Falta precisar si corresponde a una sublínea específica. Y aquí, el otro día, Mélida me preguntaba algo muy interesante. Me decía, maestra, ¿puede haber o pueden existir o puedo definir a lo mejor que mi temática esté vinculada con dos líneas de investigación o que haya algunos elementos de una línea de investigación planteados en otra que yo no escogí? Sí, efectivamente puede haber o puede existir ese punto mientras nosotros no sigamos afinando o estableciendo elementos para decir, ¿verdad?, que solamente vamos a trabajar esa línea. En este momento es válido. Es válido que lo anotemos, que lo coloquemos como un referente pendiente para afinar. Y ¿cuál sería la recomendación? Verificar que la línea elegida justifique el enfoque del trabajo. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos del enfoque, estamos hablando de si tiene una área más cualitativa, una área más cuantitativa o tiene un enfoque mixto. Puede ser que mi trabajo de investigación esté orientado a ser mixto o que sea solamente cualitativo o que sea solamente cuantitativo. Y aquí un ejemplo, si el problema es deserción escolar, la línea podría ser gestión educativa y equidad, no solo educación en general. Entonces, en el planteamiento, en la propuesta respecto a la línea de investigación en la redacción, yo les sugeriría que anotaran esa palabra, podría ser, porque todavía, ¿verdad?, estamos definiendo y esclareciendo en qué punto, ¿verdad?, va a estar este trabajo de investigación. Y vamos a la parte de la pregunta de investigación, la fortaleza del grupo. La mayoría formula una pregunta general que es comprensible. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? Pues muchas preguntas son muy amplias o descriptivas. Utilizan qué es, cómo es. Falta conexión con variables, contexto y objetivos. Y hay que trabajar en la delimitación, claridad y viabilidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, pues reformular la pregunta de investigación siguiendo los criterios que señala Sampieri desde la parte metodológica para que una pregunta sea clara, específica, delimitada, viable y relevante. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mejorar la educación inclusiva? Si quisiéramos ir mejorando esta propuesta de pregunta, tendríamos que plantearla, ¿no?, desde otro referente. ¿Qué estrategias de capacitación docente han favorecido la educación inclusiva en escuelas primarias públicas de Oaxaca durante el ciclo 23-24? ¿Qué significa esto? Significa que mi tema, mi problema, tiene que estar reflejado en la estructura de la pregunta. No puedo solamente hacer una pregunta sin recuperar, ¿verdad?, aquello que es la variable, sin aquello que refiere al lugar, a la población y al año.
tengo que, o tiene que haber una coherencia entre estos tres elementos. Si mi título, ¿verdad?, abarca todos estos elementos, el planteamiento del problema también y la pregunta de investigación también. Por ahí vi manitas. Adelante, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas o comentarios? Ok, bueno, seguimos entonces. Vamos a ver entonces cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad del grupo. Respecto al título, tenemos que trabajar más en la claridad respecto al tema central. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? Bueno, pues que a muchos títulos todavía les falta el contexto y la delimitación. O sea, población, tiempo y hacer referencia a una variable. Recuerden que esto puede cambiar. Sobre el planteamiento, la fortaleza es que sí tienen clara la problemática, pero en el planteamiento todavía hay que desarrollar una justificación, antecedentes y datos, como se los presenté, tener datos, porcentajes, información que sustente lo que yo estoy señalando. Que diga, bueno, pues si yo estoy pensando, ¿verdad?, que hay una problemática que, ¿no?, en las investigaciones que se han realizado, qué se dice, qué se ha dicho o cómo se ha representado o si hay algún elemento estadístico que me permita dar referente a esta problemática que yo estoy señalando. En la línea de investigación hay esa coherencia general, pero falta vincularla con la problemática. O sea, falta que ustedes revisen nuevamente su planteamiento y que reacomoden o identifiquen con las distintas líneas de investigación si realmente corresponde a la línea de investigación. Si todavía no hay claridad en la redacción, podemos anotar, ¿no?, esta parte de se considera, se sugiere, parece, ¿no?, que aún, ¿verdad?, está entre este aspecto. Y en la pregunta de investigación debemos de cuidar que las preguntas, ¿verdad?, no sean tan amplias, sean viables, que sean poco específicas. ¿Dudas o comentarios hasta este momento? ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Esto es lo que yo he observado en sus entregas, en sus trabajos. Obviamente, cada uno de ustedes tiene aspectos o elementos a trabajar de forma muy específica. Aquí estoy hablando solamente de la parte de trabajo de todo el grupo. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos de lo teórico que espero yo les sirvan para la entrega de su actividad número 4. Vamos a trabajar la delimitación del tema, el planteamiento del problema y la formulación de la pregunta de investigación. Vamos a buscar que con estos datos que les voy a presentar, pues haya un mayor avance, una mayor claridad al respecto. Y bueno, conforme a las distintas propuestas metodológicas para generar un proyecto de investigación, nuestro título tiene que ser claro, preciso, sin ambigüedades, reflejar variables y población. Respecto al planteamiento del problema, tendríamos que explicar la situación, el contexto, consecuencias, variables y preguntas, si es que hubiera.
En la pregunta de investigación, esta tendría que ser clara, viable, delimitada, sin juicios de valor y orientada a responder cómo, qué y por qué. Respecto a la línea de investigación, esta debe de guardar relación directa con el tema y el enfoque, ¿sí? Aquí tenemos un título que no es recomendable, Educación y Tecnología. Y entre paréntesis señalo que este título es muy amplio. Si estuviéramos considerando las indicaciones metodológicas, pues este tendría que ser más específico, reflejar las variables y la población. Y mejorado tendríamos que hablar del impacto del uso de metodologías activas en el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria. Aquí faltaría posiblemente la temporalidad, pero pues aquí estamos hablando de ya un avance respecto a la primera propuesta, ¿sí? Vamos a ver si esta parte de cómo podemos mejorar nuestro título. Voy a poner algunos ejemplos de algunos trabajos en original. Desafíos en la aplicación de metodologías activas y su impacto en el aprendizaje significativo y la calidad educativa. Aquí, si nosotros vemos este título, podríamos decir que es muy amplio, sí incluye variables y conceptos, pero podemos mejorarlo y podríamos anotarlo como factores que limitan la efectividad de metodologías activas en el aprendizaje significativo en colegios privados de Bogotá. ¿Cómo podemos revisar si nuestro título es correcto? Yo les sugiero que realicen esta actividad práctica. Les voy a compartir esta presentación para que ustedes tengan referentes para realizar la revisión, los ajustes necesarios de sus entregas de la última actividad. Les voy a pedir que reescriban su título y que verifiquen que hay alguna variable, ¿sí? Estamos hablando de esta parte, ¿sí? En donde la variable puede estar al inicio, puede ser al final y todavía faltaría, como les mencioné, les voy a compartir información sobre las variables. Revisar que su título tenga referido contexto población. Puede ser que tenga también una delimitación geográfica y una delimitación temporal. ¿Alguna duda? Dice César. La ficha de la actividad 4 establece un objetivo central. ¿Qué sucede con los objetivos específicos? Buena pregunta, César. Podemos hacer un planteamiento general, un objetivo general y después derivar los objetivos específicos. Pero en este caso, César, hasta que nosotros no tengamos clara la pregunta, no vamos a poder establecer, ¿verdad?, los objetivos específicos e incluso esta parte de las variables. Las variables son parte de la revisión de esos objetivos específicos. Se tienen que ver reflejados en los objetivos específicos las variables y el objetivo general tiene que partir de este mismo título, nada más que con un verbo en infinitivo para que nos permita verificar aquello que nosotros estamos planteando. Entonces, hasta que nosotros no tengamos claridad respecto a este título, no vamos a poder ir avanzando en la cuestión de los objetivos específicos, de las variables, y por eso es muy importante que primero trabajemos en estos aspectos. Hasta que no quede bien sustentado, bien delimitado el título, bien establecida la pregunta de investigación,
podremos ir avanzando. La actividad 4 marca estos aspectos como una propuesta, una sugerencia y tendremos que seguir afinando. Dice Jesús, ¿qué tan limitado debe ser el contexto y la población? Me refiero a si se puede hacer una investigación exclusiva en un grado o en un colegio. Muy buena pregunta, Jesús. Miren, mi sugerencia, ¿sí? Muchas veces pretendemos en un trabajo de investigación o creemos que realizar una investigación en donde hablemos de cuestiones nacionales, de cuestiones de varios colegios, es una investigación, ¿verdad?, que va a tener como una mayor repercusión o mayores referentes para ser un modelo o un ejemplo. En este caso, Jesús, cuando nosotros planteamos propuestas de estudio en poblaciones muy grandes, la longitud, o sea, el tiempo en el que nosotros realizamos nuestro trabajo de investigación es más. Los recursos también son muchos más y la elaboración o la búsqueda de instrumentos para realizar una investigación en donde su enfoque sea cuantitativo, obviamente va a ser mucho más tiempo y más tardado. Respondiendo a tu pregunta, sí puede ser delimitado, sí se puede justificar en la investigación que tú solamente quieres hacer un muestreo de un salón, de un grado, y de ese grado a lo mejor hay varios grupos, ¿no? Habrá 5 grupos y de esos 5 grupos, ¿verdad? Tú decides a lo mejor hacer el análisis de 3. Y ese análisis de 3 puede ser a través de al azar, ¿no? O sea, tú escoges al azar de esos 5 grupos, al azar, solo 3. Y claro que sí puede ser muy específica o también puede ser de todo el colegio, nada más que en tiempo, en análisis de la información, en el uso de instrumentos, pues te va a implicar tiempo, te va a implicar mayor complejidad para revisar las distintas o los distintos criterios que establezcas en tus instrumentos, y eso es lo más complicado que se pueda generar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Jesús, aquí no hay límites o no hay una cuestión de decir, tiene que ser solamente de el grado en donde tú estás, o tiene que ser de toda la escuela, o tiene que ser de todas las escuelas. Eso va también a definirse a partir de otros trabajos de investigación parecidos que se hayan realizado respecto al tema que tú estás desarrollando. Jesús, no sé si con esto haya sido clara o tengas alguna otra duda más. Edwin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Alguien más tiene alguna otra duda respecto a la delimitación de la población? Aquí, ¿verdad? En el título, ¿sí? No vamos a anotar tal cual, ¿no? En quinto grado de tal. Eso queda dentro de la descripción de la metodología. Una vez que nosotros desarrollamos toda la justificación en la parte metodológica, es cuando establecemos el tipo de población, el número de población, las características, pero eso
ya va en la descripción interna y podemos dejar en algunos casos de manera general en el título la población. Sí se puede. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario respecto al título? ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Y bueno, pues respecto a la pregunta, ¿sí? Vamos a observar la siguiente información, ¿no? Dice, ¿cómo interactúan los factores de gestión escolar, prácticas docentes y condiciones de acceso a recursos para limitar la efectividad de las metodologías activas en colegios? Esta es una pregunta muy compleja, difícil de responder. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues ser más específicos y podríamos solamente, ¿sí?, definir qué factores institucionales son los que influyen en la efectividad del aprendizaje basado en proyectos en colegios privados en Bogotá. ¿Cómo podríamos revisar si mi pregunta está bien planteada? Bueno, tendríamos que revisar y checar si es clara, concreta y viable, evitar demasiadas variables y enfocarla en una relación principal. ¿Qué es esto? Bueno, significa que conforme a mi título y a la variable que yo estoy revisando, que quiero investigar, pues esta, ¿verdad?, debe de tener coherencia, título, problema y pregunta. Los tres aspectos tienen que hablar de lo mismo, los tres aspectos tienen que estar presentando la misma información, ¿sí? No podemos cambiar, no podemos quitar lo que en un principio en nuestro título está presente. ¿Y cómo mejorar nuestro planteamiento del problema? Bueno, tendríamos que pensar en el contexto, y cuando hablamos de contexto es argumentar dónde ocurre el problema, su magnitud, qué tan grave es, de igual forma argumentado, evidencia qué dicen los datos o autores recientes, cuáles son las consecuencias, qué pasa si no se resuelve. Y una pregunta final debe desprenderse del análisis anterior, ¿sí?, que sería pues esta parte de la pregunta. Ejemplo, en lugar de 5 párrafos descriptivos sin datos, ¿no?, podríamos anotar: en Colombia el 65% de los docentes reporta dificultades para aplicar ABP. Eso lo dice este autor, lo que afecta a los indicadores de aprendizaje significativo. ¿Cómo les sugiero que revisen el planteamiento de su problema? Revísenlo de manera particular, chequen si está el contexto, si hay evidencias y si hay consecuencias. Y esta parte en donde están estos elementos les van a ayudar muchísimo a estructurarlo de mejor forma. Hasta aquí nos vamos a quedar respecto a los elementos en los cuales ustedes tienen que hacer énfasis, tienen que trabajar, tienen que revisar antes de entregar su actividad número 4. Los otros elementos que son los objetivos, las hipótesis, ahorita, ¿verdad?, los vamos a dejar con los conocimientos que ustedes tienen, con los referentes que ustedes tienen, pero me interesa que quede esto muy bien especificado, delimitado, porque con ello entonces sí vamos a continuar trabajando en las siguientes fases. Mande, Jaime, adelante. Dice Pedro, hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, ¿hay algún número específico de palabras para elaborar el título y la pregunta de investigación? Muchas gracias.
En este caso, Pedro, no hay un número específico. Lo más importante es que tu título y tu pregunta de investigación sean claras. Lo que también pueden hacer ustedes es compartir, por eso hicimos quizás ese primer ejercicio de compartir entre pares el trabajo, la revisión con el material del árbol y del pescado de Ishikawa, pero pueden ustedes quizás compartir con alguien más esta información y que dé su punto de vista, ¿sí? Que nos diga si la pregunta y el título por el momento son claros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Pedro, no hay como tal un número, ¿no?, específico de palabras, pero lo más importante es que sea comprensible, contenga los elementos que mencioné anteriormente y que ese título sea el referente para elaborar mi pregunta de investigación. Y de esa pregunta y ese título también tiene que ser el referente o tiene que tener los elementos necesarios para el planteamiento. Una sugerencia que pueden hacer: anoten su título y subrayen, ¿verdad?, todas las palabras que están en ese título, las más importantes o las que consideren ustedes más importantes. Y sobre eso busquen la información para sustentar el planteamiento del problema. Y una vez que hayan sustentado esa parte con ese título y con esas palabras que subrayaron del título, verifiquen que su pregunta contenga, ¿sí?, las palabras que están presentes en su título. Dice Jaime, esta información que nos acaba de exponer es muy relevante. ¿Habría manera de...? Sí, claro que sí, Jaime. A todos se los voy a compartir para que lo tengan, para que ustedes sepan el camino, el procedimiento a seguir. Voy también a compartirles otro material que quizás a algunos les falte para trabajar la cuestión de la delimitación del tema. Me preocupa, en algunos casos he observado que todavía no hay claridad en la temática, pero porque no hay un trabajo previo de búsqueda de información. Y al respecto sí tenemos que hacer ese ejercicio, porque si nosotros no buscamos información o investigaciones que se parezcan a mi interés, a algo que yo quiero saber o a algo que se ha generado a partir de mi práctica, va a ser muy complejo, ¿verdad?, que yo delimite o tenga esos antecedentes. Entonces, de igual forma les voy a compartir como esos pasos que debieron haber realizado previo a esta parte del tema, del planteamiento del problema. Regularmente, este ejercicio que ustedes realizaron de la búsqueda de datos de la actividad número 3 es uno de los primeros pasos que necesitamos realizar para buscar información. ¿Cuál sería el primer punto? Una lluvia de ideas de lo que he experimentado en mi práctica, de lo que tengo a lo mejor como referente previo, o a lo mejor si en mi maestría yo ya hice un trabajo previo metodológico, bueno, con ese referente, ¿verdad?, puede ser un antecedente, puedo continuar o puedo dar seguimiento a ese trabajo de investigación que realicé en la maestría, también es válido. Y buscar, les digo, información, buscar
artículos científicos, artículos de divulgación científica y tesis. Esas tres fuentes de información me pueden dar idea de el título, de la situación, del problema que me interesa investigar. Y dice Angélica, en cuanto a la entrega de la actividad 4, se desarrolla dentro del cuadro que está en el formulario o se hace en un documento que tiene la normativa APA. A ver, yo creo que aquí, Angélica, entendí la primera parte. Tienes que desarrollar tu trabajo, o sea, el cuadrito, el anexo, es solamente como la guía. Y tú lo vas a desarrollar en Word, en el formato que tú sigas, en el que se está indicando. Y la otra parte que me señalas respecto al documento que tiene la normativa de APA, quiero interpretarlo así, me está refiriendo a que si las referencias que tú anotes tienen que estar en este formato, sí, por favor. Sí, tenemos que utilizar ese manual, ese material que nos dan como referencia de APA. Y en las retroalimentaciones que les he estado anotando, ahí les voy señalando, ¿verdad? Algunos aspectos que ustedes deben ajustar, que si algunos títulos tienen cursivas, que si otros, algunos títulos de las fuentes de información y de las referencias están en cursiva, que hay que ajustarlas. Entonces, sí, Jaime, es APA séptima edición, claro que sí. Es el material, o sea, ese material, acuérdense que está dentro de la plataforma, lo pueden recuperar, bajar como archivo y consultar esa información. Así es, Jaime. Angélica, respondí a tu pregunta. Házmelo saber si sí o no quedó claro. ¿O querías tú a lo mejor alguna otra especificación? Entonces, bueno, con esto, ¿verdad? Insisto, todavía no estamos en la fase en donde ustedes, ¿verdad? Ya digan, ya tengo, ¿verdad? A la persona o se me va a asignar a este doctor para la cuestión del tema y para abordar el marco teórico y para abordar otros elementos. Estamos apenas en la creación del esqueleto de una estructura tentativa. Trabajemos o concentrémonos en estos puntos. Dice Angélica, sí entendí que es en Word y no debe ir dentro del cuadro, lo de la normativa sí la he venido usando. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Y bueno, quiero terminar esta sesión si no hubiera más intervenciones. Quisiera terminar esta sesión y también antes de terminar, quiero saber, y sí quisiera que participaran y que me comentaran cómo se han sentido, ¿sí? Número 1, ¿sí? Cuando nosotros tenemos claridad metodológica y cuando nuestro título, nuestro tema, la línea de investigación, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación son claras, vamos a tener investigaciones sólidas y útiles, ¿sí? Y retomando lo que dice Erika, aproximadamente de qué extensión debe de ser la hipótesis. Bueno, en este caso, Erika, dependiendo del tipo de hipótesis que tú plantees, acuérdate que existen diferentes tipos de hipótesis. Haz un acercamiento y puedes irte en este momento por la hipótesis más sencilla, porque habrá en algún momento cuando se defina más su trabajo, y ustedes también aclaren la parte del enfoque del trabajo de investigación que puede ser cualitativo o cuantitativo.
o mixto, esa hipótesis puede estar o no puede estar presente. En los trabajos cualitativos o en las investigaciones cualitativas, las hipótesis están generadas a partir de una redacción explicativa, de una relación, de una, redacción en la cual se van como desarrollando todos los elementos o aspectos que están presentes en lo que yo quiero conocer. Y cuando estamos hablando de investigaciones cuantitativas, sí utilizamos alguno de los diferentes tipos de hipótesis, pero también va a depender del planteamiento del problema, de la pregunta de investigación, de los objetivos, bueno, del objetivo general, de los objetivos específicos, porque de esto sí se deriva la hipótesis. Ahorita podemos utilizar quizás la más sencilla, ¿no? Que sería causa y efecto. Vamos a pensarnos si los factores de capacitación influyen en el uso de esta metodología, entonces, ¿sí? Causa y efecto, entonces, ¿verdad? Vamos a tener un mejor aprendizaje con los alumnos. Podemos irnos por la más sencilla en este momento y es muy válido. Dice Angélica, cada una de las entregas ha constituido, muchas gracias Angélica, gracias por esta parte de retomar. Dice, cada una de las entregas ha constituido un paso fundamental en mi proceso de aprendizaje porque me ha permitido consolidar y mejorar o perfeccionar mis conocimientos, aunque debido a mis compromisos profesionales, personales, entre otros, el tiempo disponible para la elaboración de las actividades ha sido limitado. Es cierto, Angélica, es un trabajo, vamos como a veces yo siento al 100 por hora, pero también si no lo hacemos, si no nos ponemos estos tiempos, si no hay esas exigencias, lo que regularmente sucede cuando hacemos un trabajo de investigación ya para un doctorado, nos puede ganar, ¿no? La parte de el espacio que asignamos para ello. Entonces, esto va forzando de alguna manera y nos va dando referentes palpables de los avances. Entonces, muchas gracias, Angélica, y sí me gustaría escuchar cómo se han sentido y responder esta última pregunta, ¿no? ¿Qué cambio harás hoy mismo en tu proyecto para mejorar? Dice Jesús, hasta ahora me he sentido bien en la medida en que hay que entender que es un proceso que deben hacer desde lo más básico. Y a partir de ahí se va construyendo lo más complejo. Y me parece que se ha hecho énfasis en que lo básico quede bien construido. ¿Correcto, Jesús? Pues de eso depende el éxito de la investigación. La retroalimentación es muy enriquecedora, los materiales compartidos son muy útiles y pertinentes. Te agradezco mucho, Jesús, los comentarios y también si ustedes requieren de verdad de alguna otra orientación y si hay algo que necesiten más, por favor, indíquenme. Con todo gusto, la intención es que poco a poco ustedes vayan, ¿no?, teniendo más elementos para trabajar estos puntos que son fundamentales. O sea, no corran, no se trata de eso. Dice Jaime, doctora, me doy cuenta que uno nunca termina de aprender y que todo esto sigue siendo un proceso fundamental en el desarrollo personal y social. Así es, Jaime. Así es. Fíjate que todo este proceso que uno experimenta en esta formación, en este momento, en este espacio, sí, te deja muchos aspectos para tu vida, para lo profesional y te da pues las bases suficientes
para que tú te vuelvas más detallado, más específico, más analítico. O sea, hay muchas habilidades que definitivamente se desarrollan con todo este proceso. Muchas gracias, Jaime. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más dice yo? ¿Cómo más se han sentido? ¿Se han sentido agobiados, preocupados? Dice Ángela, retomo lo que han compartido los compañeros, también aprendí mucho con los videos tutoriales, me di cuenta que no sabía todo lo que abarcaba el manejo adecuado de la IA. Así es, Angélica. Y lo importante, ¿no? Que es, pues, aprender a emplearla. Es una herramienta maravillosa que permite ajustar tiempo, pero antes que antes que cualquier otra cosa, tenemos que saber emplearla y utilizarla para nuestro beneficio, para la mejora, para muchos aspectos que, bueno, pues son básicos. Y aquí tengo la participación. Dice, cada una de las actividades me ha permitido, Yesmi, gracias, pensar en las fortalezas con las que cuento y las debilidades, sobre todo en ser más específica. Sí. Perdón, es que estoy leyendo aquí. Más específica con mis planteamientos. Me enfocaré, documentaré más para plantear de forma más clara y específica en la investigación. Muchas gracias, doctora, porque me ha brindado las retroalimentaciones de una forma amable, donde que al contrario, así debe ser, y promoviendo la mejora continua. Estaba asustada al inicio por este nuevo reto, pero su acompañamiento me da ánimos. Gracias, Yasmin. Así debe ser. Giselle, todas las anteriores, agobiados, confundidos un poco, pero definitivamente estos espacios dan claridad. En algún momento se darán asesorías individuales. Yo creo que sí, Giselle, esto avanzará. Yo creo que hasta el segundo semestre, ya que haya forma más específica, desconozco, yo también voy a preguntar esto, si hay esas asesorías individuales. Es una buena pregunta, Giselle. Y si así fuere, bueno, pues cuenten con ello. Erika, obviamente en su entrega de trabajo final especificaré, les daré puntualmente elementos, ¿verdad? Para trabajarlos y que pues ustedes puedan ajustar y revisen, ¿sí? Dice Erika, me he sentido un poco agobiada, pero creo que es parte del proceso. Así es. Mientras me voy adaptando, es correcto. Estaré revisando hoy qué aspectos debo mejorar según las indicaciones que nos comparten. Muchas gracias, Erika. Pues si no hay algún otro comentario, dice Ángela, tengo una inquietud, no pude entregar la actividad 3. Sí, claro que sí, Ángela, adelante. Era lo que decía al inicio. Dice Pedro, doctora Nuria, ¿habrá algún momento en el que nos podamos conocer con los compañeros? Es decir, saber de dónde somos y qué hacemos. Ay, Pedro, esa era la intención en la primera parte de bienvenida, la verdad, pero en el afán de que ustedes fueran resolviendo y trabajando, ¿no? Y todas las actividades, tienes toda la razón, quedó pendiente y a lo mejor déjenme pensar si podemos hacer una sesión, ¿no? De compartirnos, de conocernos en otro contexto, diferente a esta parte académica, y es una buena propuesta, Pedro. Aquí yo la voy a anotar, entonces voy a anotar esa sesión, ¿sí? Sin que sea la parte académica, y bueno, obviamente quien quiera participar, pues será súper bienvenido. Dice Edwin, gracias doctora por las sugerencias hechas a cada uno de nuestros trabajos, ya que han permitido aclarar dudas que tenemos. Esperamos poder lograr nuestro objetivo. Sí, verás que sí, dice Pedro, esto para no sentirnos tan aislados.
Bueno, acuérdense, Pedro, que dice aislados y solos en este proceso. Acuérdense, Pedro, que también una de las intenciones del chat es compartir, ¿sí? No necesariamente yo tengo que estar dando las indicaciones. Entre ustedes también pueden compartir, oye, mira, yo tengo este dato o esta información o esta estructura. Déjenme pensar alguna estrategia o alguna dinámica que nos ayude a esta parte que tú mencionas, Pedro, con todo gusto. Y como les mencionaba, quizás hacer esta sesión ya un poco menos agobiados en cuestión de entregas, que a ustedes, ¿verdad? Les deje así como que ya, entregué esto, ya cerré, ya sé que estoy en este proceso, que tengo que trabajar, pero ahora no, hagamos esta otra parte de saber en dónde están, quiénes son, todos estos aspectos. Y ustedes, con este material que les voy a compartir, van a tener la posibilidad de leer también, o sea, la sugerencia que también nos puede ayudar es revisar esto, ¿sí? ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Cuál es su propuesta, su trabajo de investigación? ¿Cómo van? ¿No? ¿Qué cosas observan? Aquí están los 16 trabajos. No están en los avances que hoy tienen, pero también quiero que visualicen cómo entraron, cómo iniciaron y que ustedes digan, estoy satisfecho porque esto ya lo superé o ya lo estoy trabajando y estoy avanzando y que vean ustedes esos avances. Ese es también el motivo de por qué hice este cuadro, ¿no? Para que ustedes también tengan un referente de avance y de ajustes y de cambios. Sí, Pedro, con todo gusto, déjame organizar porque pues ya realmente no nos queda nada. Ya la próxima semana estaríamos haciendo el cierre, pero también en la universidad la sugerencia es hacer una sesión, ¿no? de término. Entonces, denme oportunidad de ajustar esta parte. Aquí en la Ciudad de México, nosotros estamos a punto de iniciar nuestras clases. Entramos ya el 1 de septiembre. Nos llaman como profesores a la escuela una semana antes porque tenemos que preparar, estamos en talleres. No sé si a ustedes les ocurra algo parecido, pero estamos iniciando ya un ciclo escolar aquí en México. Entonces, he andado un poco atareada al respecto y por eso, ¿verdad? He tenido que hacer todos estos ajustes y ha habido muchos cambios respecto a mi trabajo y a cosas que he tenido que ajustar. Pero sí, Pedro, con todo gusto. Dice Mérida, siento que mi avance es muy lento, agradecida con sus orientaciones y sugerencias que ha brindado para que avancemos. Mérida, lo único que te puedo sugerir es que sigas tal cual el material que te compartí. Lo hice pensando en esto que tú mencionas, lo hice observando el trabajo y créanme que sí he observado y he leído y he analizado cada uno de sus trabajos y si considero que es necesario que ustedes a lo mejor regresen, no importa, no importa. Nuevamente insisto, tenemos que dejar la base bien construida, porque si no la dejamos bien construida, entonces, pues definitivamente no vamos a poder seguir avanzando y además eso también va a generar mucha frustración. Entonces, por favor, nada más ayúdenme siguiendo los pasos o las indicaciones que les doy. Trabájenlo,
dense el tiempo y verán que poco a poco van observando esos cambios y esos ajustes. Pues sin más por el momento, de verdad agradezco a todos y a cada uno de ustedes su tenacidad, su interés, su participación constante en nuestra comunicación. Discúlpenme también si luego no quedó, que sí PDF, que sí Word, que sí esto. Bueno, también han sido cuestiones parte de la tecnología y agradezco mucho que tengan la disposición para resolver. Y de verdad les felicito, o sea, yo estoy muy contenta porque de los 20 alumnos, bueno, 4 en este momento por otras cuestiones personales, no están con nosotros, pero hasta este momento creo que es un grupo que va consolidando, que tiene elementos, que ya tiene ciertas herramientas y que va a seguir creciendo. Y quizás habrá unos más adelantados, otros más o menos, pero vamos todos jalando el mismo barco. Eso es lo importante. Dice Ángela, muchas gracias por el proceso, la retroalimentación, bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones para ustedes. En el transcurso de hoy y mañana les estaré compartiendo la presentación. Les voy a compartir un material respecto a la parte de las variables. Y el otro material que le compartí a Mélida respecto a la delimitación del problema y del tema. Y quizás eso, ¿verdad?, también les ayude. También les voy a compartir la autoevaluación de su trabajo y de todo el proceso que hemos estado realizando. Y pendiente esta reunión para podernos conocer y compartir, ¿sí? Entonces, mil gracias a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Seguimos en contacto, nos vemos y también les estaré informando respecto ya a sus evaluaciones finales. Acuérdense que la plataforma está ajustando las calificaciones. Entonces, por favor, no se preocupen. Cualquier cosa estaré informándoles. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Gracias por asistir, gracias por estar pendientes. Gracias, Jesús, Mélida, muchas gracias. Erika, Giselle, Angélica y bueno, pues todos los presentes, Edwin, Jesús, Mélida, Pedro, Yesmi, gracias a todos. Cuídense mucho, nos vemos próximamente. Gracias y sigo a sus órdenes. Hasta luego. Nos vemos.